Nieto, don Rafael Ibáñez Pérez, estimados cofrades y amigos todos. Buenas tardes y bienvenidos. Ante todo, y en nombre de la Hermandad de la Soledad, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Sabemos que la Cuaresma viene cargada de actos y a veces, como ocurre hoy, coinciden varios actos. Pues continuando con el programa de actos organizado por la Hermandad de la Soledad dentro de los actos del 50 aniversario de la bendición de la imagen del Santísimo Cristo de la Redención, nos damos cita aquí para oír, disfrutar y aprender de la conferencia que, bajo el título Castillo Lastruccio, testimonio de una época, en breve nos va a exponer don Rafael Ibáñez Pérez. Sin más, le voy a ceder la palabra a don José Manuel Gil Gómez, hermano de esta corporación y buen amigo de Rafael, para que sea él quien nos desgrane y acerque a la figura de nuestro querido conferenciante Rafael Ibáñez. Gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos. Y antes de entrar en materia, os voy a confesar que de las presentaciones que he tenido que realizar, de las últimas que he tenido que realizar, quizás esta sea una de las más difíciles. Y digo difícil precisamente por la persona a quien me toca presentar, ya que se trata, aparte de una gran persona, pues un gran amigo. Y precisamente por esa condición de amigo no quiero caer en las banales presentaciones ni tampoco extenderme demasiado, dejando que me envuelva el espíritu de amistad que nos une y dure más la presentación que la propia conferencia. Bien, una vez dicho esto, trataré de trasladarles a ustedes una breve semblanza de la persona que se sienta hoy aquí, sabiendo además que ha sido él quien ha depositado en mí la persona para realizar su presentación. Año, creo que 1988, Plaza de San José. Sentado en un banco junto a la puerta de la capilla que allí se ubica, este que les habla, junto con otros compañeros de la entonces Junta Auxiliar, veíamos aparecer a un singular personaje calle San José abajo. Caminar pausado, pero personalísimo, gafas de sol, barba y por supuesto sombrero. Y casi me atrevería a decir incluso el color de la vestimenta, negra o quizás tonos verdes. De esa manera aparecía en nuestras vidas Rafael Ibáñez. Pronto nos enteraríamos aquellos jóvenes quién era. Un nuevo fichaje para la Junta de Gobierno de la entonces naciente Hermandad de los Desamparados, nuestra hermandad de cabecera. Poco a poco, aquellos jóvenes fuimos creciendo, tanto en madurez como en lo cofrade, descubriendo en Rafael a una persona afable y amable, con respuesta a todo lo que le consultábamos y con ideas de cambio y renovación que, hasta el día de hoy, sigue profesando. Y han pasado ya cerca de 28 años, años en los que hemos compartido diversos mandatos en juntas de gobierno, en los que ha desempeñado varios oficios, entre ellos el de vicehermano mayor o tesorero. Rafael es por naturaleza un hombre apasionado y culto donde los haya, demostrando estas dotes en cada intervención. Dedicado siempre a la docencia, realizó sus estudios de bachillerato en San Fernando y en Madrid, en el Colegio de Huérfanos de la Armada. Cursó estudios de Filología y Letras en el Colegio Universitario de Cádiz y la especialidad en Sevilla, en la Facultad de Filosofía y Letras, licenciándose en Historia del Arte. Casado, comparte su vida con dos amores. Uno, Alicia, su esposa y mejor persona. Y otro, Alicia también, su hija, colega de profesión con la que he sido cómplice en alguna que otra ocasión para alguna sorpresa destinada aquí al amigo, ¿verdad, Rafael? Ha sido hermano de los servitas isleños y los estudiantes de Sevilla, socio de la Asociación Rosier Isleña mientras que no se constituyó en hermandad, y desde hace días, o incluso podría decir horas, soleano en nómina. Ha participado en diversos actos cofrades, como han sido la mesa redonda en torno de la figura y obra de don Alfonso Berraquero García, organizada por la Hermandad del Prendimiento Isleño, dentro del programa de su 25 aniversario fundacional. Ha presentado el cartel de la Asociación Cultural La Venera en 2013. Ese mismo año impartió una conferencia en la Iglesia del Carmen de nuestra ciudad sobre la concesión del título de ciudad a San Fernando, enmarcada en el programa de actos del bicentenario de la concesión del título de ciudad a San Fernando. En diciembre de 2013 presentó el cartel de Navidad de los veranistas isleños. Ha colaborado en talleres de restauración de muebles antiguos y participa puntualmente en tertulias de arte e imaginería. Actualmente compagina su afición por la música y la fotografía, formando parte del coro de la parroquia de San Francisco,
y socio de la Asociación Fotográfica Isla de León, AFIL, respectivamente. Precisamente, su presidente, don Ignacio Escuín, nos honra con su presencia, ya que ha sido el autor del PowerPoint que iremos viendo a lo largo de la ponencia. Seguramente me he dejado atrás innumerables facetas de Rafael, pero no quiero extenderme más. Rafael, defendiste y diste paso a los jóvenes que veníamos cargados de ilusiones, y hoy la ilusión es mía al haberte presentado. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias, José, por esa presentación tan gloriosa que creo no merecer, pero que creo que está dictada por el cariño y la amistad de tantos años. Gracias. Señor teniente de alcalde, delegado de presidencia, señor hermano mayor, hermanos mayores de las distintas cofradías, señores miembros de la Junta de Gobierno, cofrades, amigos, hermanos todos en Jesús y en María. Cuando hace una semana fui convocado a la casa de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad por su hermano mayor, don Antonio Pérez Vila, no sabía el motivo por el que había sido llamado. Y allí me planteó el hecho de que deseaban colaborarse con dicha hermandad en los actos que preparaban para conmemorar el 50 aniversario de la bendición de su cotitular, el Santísimo Cristo de la Redención. Me sentí por un lado muy honrado por haber pensado en mí para llevar a cabo este acto, y por otro lado muy preocupado. La Hermandad de la Soledad es una, si no la más, de las cofradías más señeras y antiguas de nuestra ciudad, ya que hay datos que confirman que se fundó en la capilla de Santa María, dentro del castillo de San Romualdo. La imagen de la Santísima Virgen se encontraba presumiblemente en dicho templo desde finales del siglo XVII, a juzgar por una serie de enseres que formaban parte de su inventario de 1699. En 1613 se sabe de la existencia cierta de la imagen, pues don Diego de Molina y Carvajal, gobernador de la isla, donó una diadema de plata a la Virgen de la Soledad, según el libro de fábrica de dicha capilla. Se desconoce el motivo de la fundación, pero parece ser que existía una cierta devoción hacia la imagen, como lo demuestra don Diego de Molina y Carvajal con su regalo. Quizás un grupo de devotos, poco a poco, fueron madurando la idea de formar una congregación y así dar culto periódico a la imagen, y como ocurría con casi todas las hermandades de la época, costear el entierro de los hermanos cuando estos fallecían. En la capilla de Santa María residió la hermandad hasta 1764, en que se traslada a una capilla dentro de la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo. Desde entonces permanece en este lugar. La capilla, propiedad de la hermandad, fue costeada por medio de unos pagos anuales durante varios años a razón de 165 reales de vellón por año. Junto con las hermandades de Jesús Nazareno, fechada en 1768, Veracruz de 1784, Santo Entierro de 1794 y Expiración de 1796, es una de las más antiguas, si no la más antigua, de las cofradías de penitencia de nuestra ciudad. Tradicionalmente se ha considerado como fecha de la fundación de la hermandad el 30 de abril de 1747, pero no se sabe con certeza. Quizás se haya tomado dicho día por ser el primero que aparece en un libro de cuentas de la hermandad, y al ser este el documento más antiguo que se posee. Se atribuyó como fecha de la fundación, pues, ese día. Pues no en vano es el primer día en que se tenía plena constancia de la existencia de la hermandad como tal. No obstante, se le reconoce como antigüedad a partir de 1768, año en el que se tiene constancia de que fue erigida canónicamente. Esperamos que pronto el trabajo de investigación que sobre la historia de la cofradía
está realizando nuestro paisano, don Fernando Mossi, nos aclare esta duda que se tiene sobre la fecha exacta de su fundación. La hermandad, desde que reside en la nueva iglesia y hasta principios del siguiente siglo, vive una de las mayores y de mejores etapas de toda su historia. Aparte del buen quehacer de los dirigentes de ese periodo, encabezados por don Gaspar de Molina y Saldívar, marqués de Ureña y prioste desde 1780 a 1800, probablemente este apogeo se debe a la buena situación económica que tenía nuestra zona en esas fechas. En 1794, don Jacome Parodi constituyó la Hermandad del Santo Entierro. A lo largo de la historia, la Hermandad de la Soledad ha tenido grandes lazos con la Hermandad del Cristo Yacente, aunque también algún que otro desencuentro. Efectivamente, desde 1793, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad deseaba contar con un cotitular cristífero, al que poder dar culto, y a tal efecto encargó en 1793 la hechura de una imagen de Cristo yacente al escultor Samuel Howe. Al fundar en 1794 el padre Parodi la Hermandad del Santo Entierro, elevó instancia al Consejo de Castilla para evitar que hubiera dos imágenes que procesionaran con la misma vocación. Por mandato gubernativo, la nueva imagen nunca fue entregada a la Cofradía de la Soledad, y al mismo tiempo se prohibía que el Santo Entierro contara con una advocación mariana, a pesar de que en su retablo se veneraba una imagen de Nuestra Señora de la Soledad. En muchísimas ocasiones, a pesar de estos desencuentros, las dos cofradías han organizado juntas la procesión, costeando a medio los gastos. Humildemente, la Hermandad de la Soledad, ya que al igual que ocurría con la mala situación económica y política del país, la Hermandad experimenta un cierto apagamiento. En determinados años se decide incluso no salir por la precaria situación económica, aunque eso sí, siempre se respeta la celebración del Sermón de la Soledad y la interpretación del Miserere de Eslava los Viernes Santos y la celebración del Dulce Nombre de María los días 12 de septiembre. En 1916, debido a la situación económica, se decide que la Virgen salga en misión. Esto consistía en sacar a la Virgen sin penitente, pues desde hacía tiempo los penitentes eran de pago, al igual que los cargadores, y sin apenas adornos ostentosos, recibidos por una serie de señoras con una vela encendida. Este carácter de misión lo tendría hasta 1940. La mayoría de nosotros no hemos sido testigos de esos momentos en que intermitentemente la Virgen de la Soledad acompañaba al Cristo yacente carmelitano una vez descendido de la cruz en la iglesia mayor durante el sermón de las 7 palabras e introducido en la urna para regresar a su templo. La madre acompañaba a su hijo muerto y una vez éste cruzaba el umbral de la iglesia del Carmen en Soledad, regresaba a su templo. Momentos únicos, memorables e irrepetibles de una Semana Santa del ayer. Mi familia materna ha vivido siempre en el barrio del Carmen y hace ya muchos años, siendo un niño, me contaban que por 3 veces la Santísima Virgen intentaba cruzar el umbral del templo carmelitano. Por 3 veces las puertas se cerraban ante ella. Todo se había consumado y, como dije antes, en soledad mostraba su dolor por la muerte de su hijo. Momentos únicos e irrepetibles de una Semana Santa del ayer. En 1940 se hace cargo de la hermandad don Manuel Oliva Vascón. Su mandato se caracterizó por dar un giro muy importante a la cofradía, transformándola por completo.
La Virgen, que hasta ese momento presentaba un aspecto recogido, varió al decidir la Junta de Gobierno que se hiciera un juego de manos abiertas y no entrecruzadas, como era propio hasta entonces en función de una mal entendida expresividad, inspirada quizás en la sevillana Soledad de San Lorenzo. Este primer juego de manos se le encargó al imaginero gaditano Miguel Laínez Capó. También surge la idea de realizar una diadema mayor que la que tenía la Virgen desde 200 años atrás. La salida procesional varió en gran medida. Podemos decir que en 1941 hay un antes y un después en cuanto al cortejo procesional. En primer lugar, en 1939, el templete en que procesionaba es vendido a la Hermandad de la Merced de Cádiz. Y por otro lado, se manda construir un nuevo paso a base de maderas nobles y con una sencilla y delicada talla. Al paso se le incorpora una cruz, con el sudario y con el lema indio. Probablemente esa cruz fuera la que portaba el paso del Santo Sudario que procesionó desde los comienzos de la hermandad acompañando a la titular. También se le incorporan hermanos vistiendo la túnica procesional y tras el paso de la Virgen se agrega una banda de música. Es destacable el empuje que coge la hermandad en esta época, máximo teniendo en cuenta que es precisamente en estos años cuando más necesidades existían, pues acababa de terminar la guerra civil. Ahora la hermandad vive unos años de muy buen hacer, cuidando con esmero la salida procesional y los cultos internos. El 21 de marzo de 1947 se pone fin, mediante un acuerdo, a que las hermandades del Cristo Yacente y la Soledad procesionaran juntos, debido literalmente a los inconvenientes que en la práctica se han venido observando. Dicho acuerdo fue firmado por los hermanos mayores de ambas corporaciones, don Manuel Oliva Vascón y don Laureano Rubín de Celis y Rubín de Celis. Dicho acuerdo fue refrendado por la Cancillería del Obispado de Cádiz mediante decreto emitido con fecha de 25 de marzo de 1947. Con ello, se pone fin a un largo periodo de encuentros y desencuentros entre ambas corporaciones. Hay que resaltar que la idea de contar con un cotitular nunca desapareció de la mente de los cofrades de la Soledad. Ya en 1863 se reforma el banco del retablo de la imagen mariana para colocar en él una urna que contuviera la imagen de un Cristo yacente. Dicha imagen estática y de escaso mérito artístico fue realizada en cartón piedra y representaba a un varón lívido con los brazos pegados al cuerpo. Allí estuvo recibiendo veneración hasta que en 1964 la Junta de Gobierno decidió realizar un sueño que estuvo presente en la mentalidad de los dirigentes de la cofradía durante toda su historia, y que era la construcción del misterio del Cristo. Desde las primeras constituciones de la hermandad se habla del descendimiento del santo árbol de la cruz. La idea era mandar a hacer la talla de un Cristo yacente y la de San Juan Evangelista, Nicodemo y José de Arimatea, y construir un paso para portar las imágenes el Viernes Santo. Este deseo era ya patente siendo hermano mayor don Carmelo Maura Gutiérrez. En acta de 8 de junio de 1956 aparece ya la mención al descendimiento de su Santísimo Hijo del Santo Árbol de la Cruz. Después desaparece, y es a partir del 2 de octubre de 1957, siendo ya hermano mayor don José Espejo Escribano, cuando el término reaparece y ya es constante en todas las actas de la hermandad. El 22 de mayo de 1964
se acuerda en junta constituir una comisión formada por el hermano mayor, camarista, mayordomo, secretario y tesorero, literalmente con libertad de poderes para ponerse en contacto con un escultor de Sevilla que pudiera hacer las imágenes del nuevo paso. En junio del mismo año, la decisión está tomada. Será Antonio Castillo Lastrucci el encargado de llevar a cabo este proyecto, como consta en el contrato firmado el día 3 de junio entre el mencionado escultor y el hermano mayor, don José Espejo Escribano, por el que se encarga un Cristo, San Juan, Nicodemo y José de Arimatea, talladas en madera y policromadas las imágenes, en el precio de 70.000 pesetas, entregándose en este acto 10.000 pesetas y el resto al entregarse las figuras totalmente terminadas. Como vemos, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad no dudó ni un instante en quién iba a realizar las imágenes de su nuevo paso de misterio, el más grande imaginero del siglo XX. Antonio Castillo Lastrucci nació en Sevilla el 27 de febrero de 1882 y murió en la misma ciudad el 29 de noviembre de 1967. Antonio Castillo Lastrucci fue un escultor español especializado en imaginería religiosa que trabajó principalmente en Andalucía, aunque se encuentran obras suyas en diferentes puntos de la geografía española. Fue el tercero de 4 hijos que tuvo el matrimonio formado por Eduardo Castillo del Pino, sombrerero de profesión, y Araceli Lastrucci del Castillo. Sus hermanos se llamaban Manuel, Eduardo y Teresa. Estudió en el Colegio de San Luis Gonzaga, el Colegio de los Jesuitas. No obstante, contó con profesores particulares que acudían a su domicilio para complementar sus enseñanzas. Sin embargo, se ignora completamente el grado académico que llegó a alcanzar y el momento en el que decide abandonar los estudios para dedicarse por completo a la actividad artística. Su maestro fue Antonio Susillo, uno de los escultores españoles más reconocidos de la segunda mitad del siglo XIX, cuya obra, marcada por la influencia modernista que recibió durante su estancia en París, se caracteriza por el carácter realista y descriptivo. Castillo Lastrucci fue condiscípulo de Viriato Rull, de Fernando de la Cuadra, de Joaquín Gallego, de Miguel Sánchez Dal y Calonge de Guzmán, de Gustavo Luca de Tena, de Joaquín Bilbao Martínez y de Lorenzo Boyar Valera, lo más granado de la imaginería, la pintura y la escultura de finales del XIX y principios del XX. El taller de Susillo estaba frente a la casa donde vivía el futuro alumno y asistía a él gracias a que un sobrino del escultor le llevaba para hacer figuritas de terracota. Era tal la destreza que tenía el futuro maestro que Susillo dedicó más atención al nuevo alumno que a su propio familiar. Al mediar la década de los 90, y quizás incentivado por Susillo, Antonio Castillo Lastrucci ingresa en la sección de Bellas Artes de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios de Sevilla, situada en el Museo de Pintura de la ciudad, sito en la Plaza del Museo y en el exconvento de la Merced Calzada. Fue alumno, entre otros, de Francisco Marcos en modelado y escultura, del escultor Pedro Domínguez en ensamble y vaciado de 1861 a 1905, de Gonzalo Bilbao de 1860 a 1923 en colorido y composición, y de José María Rodríguez de Lozada. Junto a él tiene como condiscípulo a los escultores Agustín Sánchez Cid y Enrique Pérez Comines. Por estos años recibe la influencia pictórica del célebre Virgilio Matón,
con quien mantendrá relaciones artísticas cuando en 1938 se distribuyen las figuras del misterio de nuestro Padre Jesús de la Sentencia de la Hermandad de la Magdalena de Sevilla. En sus primeras obras artísticas puede apreciarse, aunque tímida y esporádicamente, rasgos modernistas. De hecho, con el título de modernismo se denominó y clasificó la primera etapa del escultor. En este primer periodo, influenciado además por el perfil romántico de Susillo, Castillo Lastruzzi realiza obras de carácter profano, fundamentalmente en relieves, grupos escultóricos, bustos, retratos, sepulcros y monumentos públicos. Con todos estos formatos, aunque sobre todo con los últimos, participa en los certámenes y concursos públicos para la adjudicación de los mismos. Entre tanto, compagina sus estudios en la Escuela Industrial de Arte y Oficio, circunstancias que se reflejan en los matices academicistas que presentan estas piezas. Llegado el año 1905, contrae matrimonio con Teresa Muñoz García. De esta unión nacen 7 hijos: Antonio, Concha, José, Manuel, Amalia, Adolfo y Rosa. Al fallecer su primera esposa, contrae segundas nupcias con Amparo León Retamar. De esta unión nace otra hija, Amparo. Sus dotes como escultor le hacen ganar varios premios, hasta que el 14 de abril de 1915 la Comisión Permanente de la Diputación Provincial de Sevilla le concede una beca o pensión para que durante ese año y el siguiente, 1916, pudiese realizar estudios más allá de nuestra frontera. En concreto, se trataba de un donativo mensual de 250 pesetas desde el siguiente mes de mayo para perfeccionar estudios en el extranjero. En el presupuesto se incluye además una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales. Sin duda, Castillo Lastruzzi tuvo la oportunidad de conocer en persona las obras maestras del arte universal, ya que con la ayuda pretendía dirigirse hacia París y Roma. Sin embargo, el inicio de la Primera Guerra Mundial le impide llegar a la ciudad eterna, deseo inicial del escultor, por lo que permanecería una larga temporada en la ciudad del Sena. En la espléndida capital de Francia, debió conocer los principales monumentos, museos y pinacotecas, además de inundarse de las florecientes vanguardias que por estos años acaparaban el panorama artístico parisino. Según Cascales Muñoz, Castillo, al ver que la situación bélica empeoraba y se dilataba, decidió abandonar París para viajar a territorio español, completamente a Madrid. En la capital de España, más que con la vanguardia artística, debió emplear su tiempo en conocer de primera mano las obras de los grandes pintores españoles del siglo XVII. Sin embargo, Castillo Lastruzzi permaneció arraigado al realismo decimonónico, siguiendo las pautas y los esquemas del estilo desarrollado por su insigne maestro Antonio Susillo. Al suicidarse Susillo, nuestro artista instala su primer taller en la calle Quesos, en unas dependencias de la industria sombrerera de su padre. Allí permaneció hasta 1923, en un lugar cercano al obrador que en su día tuvo su maestro. De lo que empezaría siendo meras lesiones sobre modelado, Castillo cultivó durante gran parte de su vida los rasgos y recursos técnicos, la temática, sobre todo en sus primeros 40 años, las composiciones, los arquetipos y las características del estilo susillesco. Este será fiel, por tanto, en el campo de la escultura como en el de la imaginería, al realismo historicista del siglo XIX, inspirándose en la pintura de historia y desarrollando sus obras con la máxima claridad narrativa.
Del mismo modo, se verá influenciado en sus primeros años por las corrientes románticas y costumbristas. Poco tiempo después monta una academia de escultura, la primera que se crea, en un inmueble junto al templo de San Lorenzo. Esta empresa le duró poco más de un año, debido a la escasez de recursos económicos. A partir de 1922, el escultor llegará a emplear el estilo neobarroco, cuando comience su andadura profesional en el mundo de la imaginería polícroma procesional. Este año será clave en su producción artística. Fueron concretamente la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Antená y María Santísima del Dulce Nombre, la popularmente conocida como la Bofetá de Sevilla, y la Cofradía de la Humildad de Málaga, quien en primer lugar acudieron al artista. Es en este año cuando le llega el primer trabajo que después terminaría siendo su línea para toda su vida. La Bofetá le encarga unas imágenes para su paso de misterio. Un año después, las 7 figuras del misterio salen el martes santo y el éxito fue enorme, recibiendo todo tipo de halagos, llegándole el reconocimiento popular a los 41 años. En 1923 instala su taller en otro lugar de la ciudad, en el número 52 de la calle San Vicente, trasladándose desde su primer obrador en las oficinas de la empresa sombrerera de su padre a este nuevo emplazamiento. A la postre, el nuevo taller pasará por ser el de mayor producción de imágenes procesionales que haya existido en la ciudad de Sevilla. Las hermandades de Sevilla, Andalucía y otras regiones y ciudades españolas, así como extranjeras, le solicitan todo tipo de figuras. Desde la perspectiva temporal, quedan perfectamente matizados y diferenciados dos periodos. Parece ser que se trata de un primer periodo como escultor profano y dedicado a obras civiles, y un segundo como imaginero, realizando obras para hermandades y cofradías. Una primera etapa gris y anónima, y una segunda exitosa y llena de reconocimiento. Pero, sin duda, será a partir de 1936 cuando se entregue definitivamente a esta labor, empezando de este modo su tercera y última etapa profesional. Por ello, es quizá el periodo más conocido y fecundo del artista. Estilísticamente pertenece al gusto neobarroco. Las primeras obras de este momento merecen un reconocimiento individual por su valor y calidad. En este sentido, destaca la imagen del Cristo de la Buena Muerte de 1938 de la Hermandad de la Iniesta de Sevilla, cuya buena factura se inspiró en las tallas que realizaron Martínez Montañés con el Cristo de la Clemencia de la Catedral Hispalense y Juan de Mesa con el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes de la misma ciudad. Está considerado uno de los más grandes escultores imagineros del siglo XX, sobre todo en Sevilla, al ser de los que más imágenes realizó para su Semana Santa. La mayoría para restituir imágenes destruidas durante los luctuosos sucesos que tuvieron lugar al inicio de la Guerra Civil. En Sevilla es el escultor que más imágenes realizó para su Semana Santa. Es tanto el trabajo que se ve obligado a formar discípulos para que le ayuden. Algunos de ellos fueron más tarde destacados imagineros, como sus propios hijos Manuel y Antonio, además de José Obando, Antonio Eslava, Rafael Barberó, José Romero y José Pérez Delgado. Dentro de su amplia gama imaginera destacan los 37 crucificados que realizó entre 1935 y 1964. Cada uno
con su propio sello y expresando divinidad, relajación, serenidad y dulzura, características propias del autor que evitó el dramatismo y el exceso de sangre en sus imágenes. Se encuentran en una fase post-mortem, con la cabeza inclinada hacia el lado derecho, pupilas dilatadas, boca entreabierta y dientes superiores tallados. Igualmente, evitó mostrar la violencia que supuso la crucifixión, realizando las manos abiertas y con los dedos ligeramente flexionados. Los sudarios, inspirados en los cánones barrocos, sujetos por un lazo en el costado derecho. Todos fueron realizados con 5 llaves y sujetos a la cruz arbórea y cilíndrica por 3 clavos. Pero quizá, junto con el tipo de virgen que creó, hermosas, serenas, con un dolor que se interioriza, de labios levemente entreabiertos, de morenas carnaciones y muchas de ellas inspiradas en la Macarena, su mayor logro fueron los grupos de misterio, a los que concebía como representaciones teatrales. Aprendió esta técnica de su maestro, el pintor Virgilio Matonio, cuyo estilo academicista e historicista se acercó en ocasiones a las tendencias modernistas. Su producción global es superior a 450 imágenes. Nombrarlas todas sería una ardua labor, así que solo citaremos algunas de ellas. El misterio de Jesús ante Anás, de 1922, La Virgen del Dulce Nombre y San Juan Evangelista, de 1924, El misterio de la presentación de Jesús al pueblo, San Benito, de 1928, El misterio de Jesús de la Sentencia, la Macarena, de 1929, La imagen dolorosa de la Iniesta, en 1937, El Cristo de la Buena Muerte, de 1938, El grupo escultórico de la Piedad, sito en la iglesia de San Julián, de 1948, La Virgen del Rocío, de 1955, el monumento al Beato Diego José de Cádiz, en la Basílica de Jesús del Gran Poder, en 1967. Todas estas imágenes se encuentran en Sevilla, pero como dijimos, trabajó para toda España. Citaremos las que él y su taller realizaron para nuestra ciudad. Así, en 1943, vivió las imágenes del Cristo de los Afligidos y de María Santísima de la Amargura. En 1966, para la Hermandad de la Misericordia, la Verónica y el Cirineo. Este último, inspirado en el que labró Juan Martínez Montañés para la Hermandad de Pasión de Cirineo. El grupo de Jesús del Eseomo en 1968, remodelado en 1985 por nuestro paisano Alfonso Barraquero García. El Ángel Confortador de la Cofradía del Huerto, obra ya de su taller, en 1971. Y finalmente citaremos como obra de uno de sus discípulos, José Romero, la imagen de Jesús de Medina Celi en 1944. Incluimos esta última porque muestra clarísima influencia de la mano del gran maestro sevillano. Como reconocimiento a su ingente labor artística, tuvo 2 homenajes en vida por su dedicación a las cofradías sevillanas. Uno en 1943 y otro en 1961. En 1963 le fue concedida la Orden de Alfonso X el Sabio. En 1966 le honran poniéndole a una calle sevillana el nombre de Imaginero Castillo Las Torres. Asimismo, el 17 de julio de 1967 le concedieron la medalla al mérito en el trabajo, cuya imposición estaba prevista para el 8 de diciembre de dicho año. Sin embargo, Antonio Castillo Lastrucci moría
moría, según la partida de defunción, el 29 de noviembre de 1967 a los 89 años de edad como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Sus restos reposaron en la calle San Antonio del cementerio sevillano, concretamente en la sepultura número 42. No mucho tiempo permanecieron allí, pues el 18 de enero de 1993 el cardenal Amigo Vallejo concedió licencia para que fueran transportados hasta la iglesia parroquial de San Julián. El traslado tuvo lugar el 9 de noviembre de 1965. Desde entonces yacen en la nave de la epístola, justo a los pies de la iglesia. Allí reposan bajo la imagen de una piedad labrada por el artista en 1949. A este imaginero acude la Hermandad de la Soledad para ejecutar su tan deseado misterio. Al mismo tiempo se forma una comisión por parte de los señores San Jorge, Oliva y González para asesorar a don Luis Belizón en lo referente a la madera para la construcción del paso que lo portará. Dicho paso será de línea sencilla, contando con canastilla, en la que 14 sencillas cruces de metal plateado harán referencia a las estaciones del Santo Villacrucis, y respiraderos de forma rectangular, alumbrado en sus esquinas por hachones. El 5 de agosto, una comisión formada por los señores Padilla, Oliva, Forero y Gávoco visitan al obispo para poner en su conocimiento el deseo de hacer el nuevo paso con el descendimiento de Cristo. Asimismo, el día 31 del mismo mes, don José Espejo Escribano, a la sazón hermano mayor de la cofradía, dirige al obispo de la diócesis escrito en el que expone el proyecto que se desea acometer e informar de los detalles del mismo. Días después, el señor Padilla informa sobre la buena acogida que el proyecto ha tenido por parte del prelado, que expresa su deseo de que se eleve solicitud a la Comisión de Arte Sacro a fin de proceder a la creación del mismo. El día 4 de septiembre, el escultor, por medio de don Francisco Alía, solicita a la hermandad la entrega de 8.000 pesetas para seguir elaborando las imágenes, a pesar de que la forma de pago había sido previamente estipulada en el contrato. En octubre, la Junta de Gobierno se pone en contacto con don José Enrique Varela y Ampuero por el estrecho vínculo que su padre, el ilustre general don José Enrique Varela, tenía con la hermandad. El motivo es informarle que tras su amable ofrecimiento se han realizado gestiones para adquirir el terciopelo necesario para las caídas del nuevo paso del descendimiento de Cristo. Dicha donación es realizada y en acta del día 3 de diciembre la Junta de Gobierno le expresa sus más expresivas gracias por su generosa donación. El vínculo fue mantenido después de su fallecimiento en 1951 por su viuda doña Casilda Ampuero y Gandaria, marquesa de Varela de San Fernando, y por sus hijos. Desde entonces no ha habido Viernes Santo en lo que esta familia no haya honrado a la a la hermandad con su visita. Entre los meses de febrero y marzo de 1965, el hermano mayor don José Espejo Escribano informa a la Junta de Gobierno del excelente trabajo realizado por el imaginero. Por fin, con fecha de 26 de marzo de 1965, la cofradía recibe la anhelada autorización del obispo para exponer al culto las imágenes cuyas fotografías se adjuntaron al solicitar el correspondiente permiso. Y así, el Viernes Santo de 1965, aparece en el cancel de la Iglesia Mayor el paso del descendimiento, del desprendimiento, como popularmente se le conoció. Al paso se le incorpora una cruz arbórea con nudos dorados
y cantoneras plateadas, de la que pendía un sudario y rematado en el lema indio. Probablemente esa cruz fuera la que portaba el paso del santo sudario, que procesionó en el cortejo procesional prácticamente en toda la vida de la hermandad, bien en solitario o bien en el paso de la Dolorosa. Cristo, representado como un hombre de unos 30 años, presente, con expresión de sosiego y tranquilidad. Mide aproximadamente 1,80. Su mano exangüe cuelga del sudario y bajo ella 3 rosas rojas simbolizan su sangre redentora derramada por nosotros. Es característica su policromía oscura. El rostro de la imagen es de gran belleza, siguiendo la pauta del gran maestro sevillano. Formando una composición semicircular abierta, aparecen San Juan Evangelista, como un joven de unos 25 años, de faz lisa y con expresión afligida. La figura de San Juan siempre ha estado ligada a la hermandad, poseyendo esto una imagen suya desde 1890 hasta 1943, año en el que se dona a la Hermandad de la Aspiración. José de Arimatea es representado como un hombre de unos 65 años, con rasgos de angustia, aspecto cansado, quizás a causa de la edad. Nicodemo es representado como un hombre de unos 50 años, cuyo rostro articulado muestra el dolor por la triste tarea que realiza. Estas dos últimas imágenes fueron remodeladas por nuestro paisano Alfonso Berraquero. Desde el primer momento, el grupo escultórico despierta la admiración en quienes lo contemplan, e incluso en carta fechada el 1 de julio del mismo año, el imaginero alaba el exquisito gusto con el que han sido expuestas y presentadas a la veneración pública. Durante muchos años fue conocido como el Cristo de la Soledad. Carecía de una advocación determinada. En 1985 se aprueban los nuevos estatutos en los que se incluye el nuevo título de la hermandad. Este se reformó para que fuera más acorde con la línea que seguía la cofradía, tanto en su espíritu como en la representación del misterio de la calle. Desde dicha fecha, San Juan Evangelista es cotitular, y asimismo se le dio al cotitular cristífero una bella vocación: Cristo de la Redención. Ese mismo año procesiona el nuevo paso de misterio, obra del tallista sevillano don Antonio Vega Sánchez. Paso comprado a la Hermandad del Santo Entierro de Paradas, comprado a su vez a la Hermandad de los Servitas de Sevilla y restaurado por don Ángel Vargas, colaborador de la hermandad durante más de 50 años. Al paso de misterio se le incorporan las imágenes de don Alfonso Berraquero, María Magdalena y María Salomé en 1986 y María de Cleofás un año después. Se cambia la composición original, formándose dos grupos, el del traslado al sepulcro y el del duelo. En 1999, el tallista isleño don Juan Carlos García Díaz empezó la construcción de un nuevo paso de misterio en madera de cedro y barnizado en caoba, siguiendo la línea del anterior. Asimismo, incorporó la imagen de Santa Marta. Con ella finaliza el grupo escultórico de traslado al sepulcro, tal y como lo conocemos hoy. Con él acaba la larga espera, el deseo nunca olvidado de contar con una imagen de Cristo yacente, truncado en el siglo XVIII, revivido en el siglo XIX y realizado en el siglo XX gracias a la constancia, el amor y el deseo de los hermanos de la soledad. No quiero acabar sin dar antes las gracias a la Junta de Gobierno de la Cofradía Soleana por su inapreciable ayuda para poder llevar a cabo este trabajo, especialmente a su hermano mayor, don Antonio Pérez Vila, a don Daniel Montero Mainé, a don
Antonio Treseño Olvera, a don José Manuel Gago, a don Manuel Calvillo y especialmente a don Sebastián Gago Chano por su inapreciable ayuda a la hora de acceder a sus archivos y por la información que me han proporcionado. A don Ignacio Escuín Cardenal por su colaboración en la parte gráfica. Es presidente, como ha dicho José Manuel, de la Asociación Fotográfica Isla del León, asociación a la que me honro en pertenecer. Y especialmente quiero darle las gracias a mi esposa y a mi hijo por su constante ayuda, estímulo y apoyo. Muchas gracias. Bueno, Rafael, enhorabuena por tu magnífica conferencia. Gracias. Sabemos el esfuerzo, el cariño y la ilusión que has dedicado desde que te la encomendó la Junta de Gobierno y sin duda pues esta noche hemos dado de tu mano un paseo por nuestra historia, nos ha ayudado a comprender y a entender la maravillosa figura de quien hace ya 50 años talló la imagen de nuestro titular. Y nada más, yo en nombre de la Junta de Gobierno, en el mío propio, te quiero dar las gracias. Yo antes de terminar siempre tengo por costumbre entregar el texto original de la Hermandad de la Soledad. Te voy a hacer entrega, Rafael, de un pequeño recuerdo, para que lo tengas siempre en tu corazón, de esta noche. Y a continuación le cederé la palabra al señor delegado para que dé por finalizado el acto. La Hermandad de la Soledad a don Rafael Ibáñez Pérez, en recuerdo y como muestra de agradecimiento por su colaboración en los actos del 50 aniversario del Cristo de la Redención. Pues con la venida del hermano mayor, muy buenas noches, Rafael, enhorabuena, porque no solamente ha glosado la figura del imaginero dentro del Castillo de Asturias, sino que ha resumido la historia de una de las instituciones más antiguas de esta ciudad, más antigua que la propia ciudad. Yo creo que lo ha hecho de una manera exquisita y de una manera brillante, y que la prueba es que aquí no se ha movido nadie, aquí nadie ha carraspeado y aquí nadie ha mostrado la más mínima inquietud por marcharse. Así que enhorabuena, porque esa es la clave de que las cosas han ido bien. Entonces, a la Hermandad de la Soledad, pues felicitarle por cómo está celebrando este aniversario. Quiero decirle que es un aniversario importante, un aniversario para la Hermandad que merecía la pena celebrar, pero que la trascendencia pública que está teniendo también está teniendo el respaldo de los ciudadanos de San Fernando. Quiero decirles que sabemos de esto ya un poquito, pero esta exposición que se ha montado, que está montada en estos momentos, que se va a prolongar, está siendo muy visitada. Afortunadamente, todas las exposiciones que se celebran en San Fernando son muy visitadas, pero esta de la Soledad está siendo muy visitada. Así que yo creo que eso también es prueba de que el cariño que los ciudadanos le tienen a la Hermandad de la Soledad es muy grande, y yo creo que eso para nosotros, para los hermanos de la Soledad, debe ser también un motivo de orgullo y de satisfacción, porque de verdad que lo que estoy diciendo es cierto. Y ya para terminar, antes de empezar, estábamos comentando que uno se va aproximando ya a la celebración de cincuentenarios en los que todavía no estuvo presente, pero que cada vez está más cerca de estar presente. Los próximos, estoy viendo algunos que tenemos la misma edad, así que nadie se vaya a escapar. Yo creo que dentro de poco vamos a celebrar cincuentenarios donde nosotros estuvimos presentes.
porque ya estamos celebrando el cincuentenario de Imágenes, en este caso, que tienen solo algunos años más que nosotros. Pero bueno, eso no deja de ser también fruto de la propia devenir de los tiempos, que estemos aquí para verlo. Yo desde luego todo lo que haga la Soledad puede contar conmigo, porque yo no estuve evidentemente en la bendición del Señor, pero termino contando una cosa muy personal. Sí estuve en el año 85 y sinceramente a mí no se me olvidará nunca aquella noche de vuelta a la pastora, a la Hermandad de la Misericordia, acogida y recogida por la Hermandad de la Soledad. Yo sí estuve allí y creedme que eso me acompañará eternamente. Yo soy de la Misericordia, pero desde el año 85 tengo la Soledad muy cerca de mi corazón, tan cerca como a mi propia hermana. Así que este es un aniversario que yo estoy conmemorando y celebrando con vosotros, por considero que es mi hermandad. Así que enhorabuena.